Buenas tardes, alumnos. Vamos a revisar ahora el último tema de farmacología. Soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Rebagliati. Y este tema es un tema bastante moderno. En realidad le vamos a hablar un poco nomás de algunos medicamentos que se están usando de manera mucho más dirigida contra el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes y también contra el cáncer. Esta es la terapia muy actual que va poco a poco desplazar a lo que es la quimioterapia, ¿ya? Es la famosa inmunoterapia. Y vamos a empezar obviamente hablando de lo clásico, ¿no? Acá vamos a empezar hablando de los corticoides. Los glucocorticoides, como ustedes saben, son medicamentos, ¿no?, diseñados para disminuir la inflamación y también la respuesta inmune en diferentes procesos. Ya, estos corticoides se pueden usar en muchas enfermedades, tanto incluso en infecciosas como también en autoinmunes, que es lo más frecuente, ¿no? Por ejemplo, un caso de infecciosas es la meningitis, ¿no? La meningitis, como ustedes saben, tiene un daño ocasionado por las bacterias que pueden ocasionar lesión a nivel de la meninge, pero también tiene un daño extra que puede causar la reacción del sistema inmune contra la meninge y contra el cerebro, ¿no? O sea, la bacteria que se encuentra en el sistema nervioso central va a desarrollar una respuesta inmune del cuerpo. Esta respuesta a veces es tan fuerte que afecta al propio cerebro y quedan secuelas. Algunos pacientes con meningitis, sobre todo pacientes inmunocompetentes como nosotros, si hacemos meningitis tuberculosa podemos quedar con secuelas, ¿no? Dejamos de hablar o estamos paralíticos. ¿Por qué? Porque hay un daño que se ocasiona por el mismo sistema inmune. Para evitar ese daño entonces se puede dar corticosteroides. Algunas veces en algunas infecciones está indicado administrar corticosteroides para evitar justamente esta respuesta exagerada ante la infección, ¿ok? Entonces los corticosteroides en verdad tienen una amplia gama de usos, ¿no? Como ustedes pueden ver en este cuadro, los corticosteroides van a disminuir la respuesta inmune, ¿no? Por eso mismo también los pacientes que usan corticosteroides a dosis altas y por mucho tiempo, meses o años, pueden ser susceptibles a desarrollar infecciones, obviamente, ¿no? Infecciones, ¿no? Paciente que usa corticosteroides, por ejemplo, por artritis reumatoidea o por vasculitis, puede infectarse de una neumonía, de una infección urinaria y va a ser cuadros severos. Los corticosteroides en general, como tú lo ves acá, van a atacar a todas las células inmunes, van a disminuir el número, van a favorecer la muerte de los eosinófilos, van a disminuir las citocinas, lo que va a disminuir la cantidad de linfocitos T, disminuye el número de los mastocitos, eso son las cebadas, disminuye las citocinas que van a llamar a los macrófagos y disminuye el número de las células dendríticas, que como ustedes saben son las células presentadoras de antígeno por excelencia. Estas de aquí son las células presentadoras de antígenos por excelencia. Entonces todo eso lo va a hacer los corticosteroides, ¿no? A nivel estructural puede disminuir las citocinas y los mediadores. A nivel epitelial, a nivel endotelial, los corticosteroides van a disminuir la fuga de líquido. A nivel de músculo liso pueden aumentar los receptores beta 2, es una característica que, ¿no?, por ustedes saben que hacía sinergia con los beta 2, como el salbutamol, y disminuye las citocinas. Y a nivel de las mucosas puede disminuir la secreción del moco. Entonces en realidad los corticosteroides tienen muchos efectos, ¿no? Fundamentalmente acá vamos a hablar de los efectos a nivel inmune, ¿no? Acá tenemos los distintos tipos de corticoides. Tenemos la hidrocortisona, la beclometasona, la budesonida, ¿no? Eso de acá mayormente se usa por vía inhalatoria, ¿no? La fluticasona, la triamcinolona, que también hay en preparación tópica, ¿no? Conversamos, creo, la anterior vez de que los corticosteroides asimismo también tienen su receptor que se encuentra en el citoplasma. Luego va a ingresar este receptor con el corticoide y va a inhibir la acetilación, ¿no?, que va a favorecer la transcripción génica. Igualmente los corticosteroides, por ejemplo acá tenemos un estímulo inflamatorio, sea interleuquina beta o TNF-alfa, que va a inducir la expresión de este complejo que es el NF-κB. El NF-κB va a decir, ok, produce proteínas que ayuden a la inflamación. Quiero que produzca citocinas, ¿sí? Entonces lo que va a hacer acá el corticoide es unirse a su receptor y disminuir la acetilación de ese complejo. Va a tratar de evitar la transcripción genética. Entonces eso es lo que va a hacer el corticosteroide, ¿no? Va a desacetilar y por otro lado va a impedir la acetilación, lo cual va a disminuir la transcripción genética, y ese proceso se le llama represión génica. ¿Ya? Entonces igualmente como otros fármacos, el corticosteroide va a demorar también días en tener su máximo efecto, porque es un efecto a nivel
nuclear, ¿ya? Entonces lo que va a resultar al final es que el corticosteroide va a disminuir la mayor cantidad de proteínas que van a favorecer la inflamación. Entonces al final va a disminuir la respuesta inflamatoria, ¿no? Acá tenemos lo mismo. Este ejemplo es justamente la S es de esteroides, ¿no? En inglés, ¿no? Se va a unir a su receptor, el receptor va a ingresar al núcleo y va a evitar la transcripción de las proteínas con función celular alterada, ¿no? Eso de acá va a evitar la respuesta inmune, ¿no? Acá tenemos los mismos que hemos hablado, ¿no? Acá vamos a ver si tenemos más cuadros. Ya. La triamcinolona normalmente lo usamos en crema, por ejemplo, ¿no? La dexametasona es un corticoide que lo tenemos en crema, lo tenemos en pastilla, lo tenemos en ampolla, ¿no? Por ejemplo, una de las utilidades más frecuentes de la dexametasona en ampolla es el uso para disminuir el edema cerebral, ¿no? Por eso les digo, los corticoides en realidad se usan en muchas situaciones, ¿no? El edema cerebral justamente se produce por la extravasación de líquido, ¿no? Entonces la dexametasona es uno de los medicamentos que más usamos para disminuir el edema cerebral ante un paciente pues, que ha tenido un golpe o que ha tenido algún tipo de hemorragia quizás o cáncer, ¿no? La dexametasona, disminuir la inflamación, ¿no? La metilprednisolona la usamos bastante para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, manifestaciones severas, ya sea de LES, ya sea de vasculitis, usamos pulsos de metilprednisolona de 250 miligramos. ¿Para qué? Para disminuir la respuesta autoinmune, ¿no? Paciente con lupus que me presenta hipertensión pulmonar, paciente con lupus que me presenta sangrado, hemorragia alveolar, paciente con vasculitis como granulomatosis de Wegener también que me produce hematuria, que me produce sangrado a nivel bronquial, también utilizamos metilprednisolona, ¿no? Entonces son medicamentos en verdad que los usamos bastante, ¿no? Acá tenemos los efectos de los glucocorticoides ya hablando en cada una de las células, ¿no? A nivel de los macrófagos y monocitos, ¿no? Tenemos la interrupción de las citocinas que incluyen la IL-1, la IL-6 y el TNF-alfa, ¿no? Las rotantes de fase aguda, por ejemplo, ¿no? Bloquean la producción y la liberación de estas citocinas, ¿no? A nivel del ácido araquidónico también, mediadas por inhibición de la COX-2 y por los glucocorticoides se disminuye la producción. A nivel de las células endoteliales, miren ustedes qué pueden hacer los corticoides, van a disminuir la expresión de esas moléculas que son el AM1 y el ICAM1. Son elementos indispensables para la localización de los leucocitos, ¿no? Las células endoteliales que son dañadas sacan sus llamadas de alerta que son el AM1 y el ICAM1 y van a decirle al leucocito a dónde dirigirse. Eso de acá van a ser inhibida por los corticosteroides, ¿no? Los rotantes de fase aguda como IL-1, los derivados del ácido araquidónico, todos ellos van a ser inhibidos por los glucocorticoides, ¿no? Los fibroblastos que al final van a, digamos, utilizar los metabolitos del ácido araquidónico, también van a suprimir los corticoides, la síntesis del ADN y la proliferación de los fibroblastos inducidas por el factor de crecimiento, ¿no? A nivel de linfocitos también van a disminuir su producción, su síntesis, porque van a disminuir citocinas como IL-1, IL-2, interleuquina 3, 6, etcétera, ¿no? Que van a ser encargadas justamente de poder favorecer la proliferación, ¿no? Acá están una larga lista de corticosteroides que tenemos, ¿no? En presentaciones. Miren ustedes, tenemos el amcinónido, alclometasona, son de presentación tópica, ¿no? La beclometasona, por ejemplo, ¿no? Que utilizamos bastante de forma inhalable para el tratamiento de asma, ¿no? La betametasona, que ustedes ya saben que viene inyectable. Esta betametasona me sirve para maduración pulmonar, ¿sí? Miren ustedes cuánto, ¿no? Maduración pulmonar de bebés que todavía están, pues, fetos prematuros, ¿no? Prematuros, ¿no? Budesonida, ustedes saben que por vía oral, inhalable, nasal, ¿no? Para el tratamiento de la rinitis alérgica. Clobetasol también, clobetasol en crema, ¿no? Mayormente en crema. ¿Para qué otro? Para, pues, un montón de condiciones, ¿no? Dermatitis alérgica, ¿no? Dermatitis de contacto, todo lo que es, pues, lesiones dérmicas, digamos, inmunes, ¿no? Desoxametasona, dexametasona ya hemos hablado, ¿no? Oral, endovenosa, etcétera, ¿no? De acá importantes tenemos que hablar del por ejemplo, la hidrocortisona, ¿no? Entonces acá fluocinolona, bien tópica, no la usamos mucho, la verdad. Fluorocortisona también en vía oral. La hidrocortisona, pues, no viene en tópica, vía oral también viene ¿cómo se llama? En ampolla, ¿no? Acá tenemos la forma en ampolla, hidrocortisona succinato,
¿no? La hidrocortisona, como ustedes saben, es la que tiene mayor potencia mineralocorticoide, pregunta de examen. Mineralocorticoide, pregunta de examen. ¿Y por qué me interesa esto? Porque obviamente es la que tiene más posibilidad de aumentar la reabsorción de sodio y agua, ¿no? O sea, la hidrocortisona tiene mayor potencia mineralocorticoide depende de la aldosterona. La aldosterona es lo que hace reabsorber sodio y agua, ¿no? ¿Y para qué me sirve esto? Porque obviamente lo puedo utilizar en shock séptico. Ustedes saben que la hidrocortisona lo utilizo para un shock séptico porque me puede aumentar un poco la presión, ¿no? Por justamente el efecto mineralocorticoide, ¿no? Ustedes revisan las guías de shock séptico y el corticoide de preferencia puede ser justamente la hidrocortisona, ¿no? La metilprednisolona, hemos hablado de su función a nivel de las enfermedades autoinmunes. La prednisona viene a ser una de las mejores terapias que tenemos a nivel oral, ¿no? O sea, la prednisona viene de 5 miligramos, viene de 10 y de 20 y de 50, ¿no? En el hospital tenemos de 5, 20 y 50. Entonces, nosotros cuando queremos pasar ya la vía oral a un paciente, por ejemplo, que va a necesitar corticoides por largo tiempo, le damos, si es una enfermedad grave como lupus o como vasculitis, ¿no? Grave, entonces damos 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿no? Si una persona pesa 70 miligramos, le daremos 70 miligramos, perdón, si pesa 70 kilos, le daremos 70 miligramos de prednisona al día, ¿no? Podemos repartirlo estas 70 miligramos como 50 miligramos la pastilla de 50 en la mañana y 20 miligramos en la tarde, ¿ya? Entonces, tratamiento de anemias hemolíticas autoinmunes que necesitan corticosteroides, lupus, vasculitis y largo, etcétera, ¿ya? Entonces, vía oral, prednisona es lo máximo, ¿ya? La triamcinolona tenemos para crema igualmente, para aplicaciones nasales, etcétera, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, acá hay una lista de todas las enfermedades que pueden ser tratadas con corticoides, ¿no? O sea, en verdad, antes de los corticoides, casi todas estas enfermedades eran mortales, ¿no? Todas estas enfermedades eran muy mortales porque no había ninguna cura. Ahora vamos a ver que hay otros medicamentos aparte de los corticosteroides, pero esos fueron los que, digamos, abrieron el campo para la terapia inmune, ¿no? Le dije que en algunas circunstancias las infecciones se pueden dar, ¿no? En el síndrome de distrés respiratorio también, en factores hematológicos, ya hemos hablado de anemia hemolítica, púrpura alérgica, leucemia, linfoma también puede darse, mieloma múltiple, ¿no? Enfermedades oculares como la uveitis aguda, conjuntivitis alérgica, se puede dar corticoides, ¿no? Tópicos. Enfermedades gastrointestinales como enfermedad inflamatoria intestinal, SPRU, todo lo que es colágeno, ¿no? Toda la vasculitis, polimialgia reumática, artritis reumatoide, etcétera, ¿no? Reacciones alérgicas, edema angioneurótico, asma, picadura de abejas, ¿no? Reacciones a drogas también podemos, ¿no? En la anafilaxia podemos administrar corticoides, urticaria, ¿no? Inflamaciones de las articulaciones, artritis, bursitis, también darle prednisona a dosis bajas, ¿no? No sé si vómitos, enfermedades neurológicas, edema cerebral ya lo hablamos, para pacientes con trasplante también podemos usar para disminuir la respuesta inmune. Enfermedades pulmonares también, asma bronquial mayormente, enfermedades renales, síndrome nefrótico, algunas enfermedades que son algunas glomerulonefritis primarias que se tratan con corticosteroides, ¿no? Acá también tenemos por ejemplo la glomerulonefritis de cambios mínimos, ¿no? Que es la más frecuente en niños en síndrome nefrótico, ¿no? A nivel de piel, obviamente las dermatitis atópicas, los líquenes simples crónicos, la micosis, etcétera, 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 ¿no? Tenemos un montón de enfermedades que pueden tratarse con corticosteroides siempre y cuando tengan el sustrato autoinmune mayormente, ¿no? Acá, chicos, finalmente tenemos justo lo que les había dicho, ¿no? La hidrocortisona es el que tiene mayor actividad mineralocorticoide, ¿no? Y esta tablita que me gusta bastante presentarla porque es una tabla que compara las potencias de los corticosteroides, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, la potencia de la hidrocortisona es como 1, la prednisona es como 4 de potencia, la metilprednisolona es como 5 y la dexametasona es como 20, ¿no? Entonces, esta potencia me quiere decir que yo puedo hacer dosis equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Mira, por ejemplo, la hidrocortisona, por ejemplo, 60 miligramos, ¿no? 60 miligramos de prednisona. ¿A cuánto equivaldrá de hidrocortisona? 60, tú dices, la potencia tiene 4, entonces necesito más dosis, ¿sí? Más dosis de hidrocortisona. 60 por 4, 240. 240 por 1 es igual a 60 por 4, así se hace, ¿no? Ahora vamos a ver acá, dexametasona, 60 miligramos será 60 por 4, 240. ¿Cuánto necesitaré de dexametasona? 20 por 12. 60 por 4, 240, 12 por 20, 240. Miren ustedes, entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Si yo quiero, por ejemplo, yo le estoy dando a un paciente hidrocortisona 240 miligramos al día, imagínate, ¿no? Ya.
Entonces, ¿cuándo le doy de prednisona? ¿Cuánto es la equivalencia? Le quito la hidrocortisona y le doy 60 miligramos en tabletas, ¿no? Otro, yo le estoy dando 60 miligramos de prednisona. ¿Cuánto equivale en dexametasona? Para pasar la vía endovenosa. Entonces, 60 miligramos equivale a 12 miligramos de dexametasona. ¿Cómo hago entonces? Le quito la prednisona y le doy, en este caso la dexametasona, la ampolla es de 4, le puedo dar 4 miligramos endovenoso cada 8 horas. ¿Ya? Entonces, esta tablita les sirve para que ustedes sepan las potencias y puedan hacer las dosis equivalentes de cada corticoide dependiendo de la vía que quieres administrar. ¿Ya? Una tabla muy importante. Muy bien. Y finalmente ahora vamos a hablar de algunos inmunosupresores, ¿no? Ya digamos menos convencionales, y finalmente de las terapias últimas que ustedes van a escuchar un poquito para más o menos, ¿no?, que sepan qué es lo que se viene, ¿no? Una de las terapias fundamentales es la ciclofosfamida, ¿no? Ciclofosfamida. Esa ciclofosfamida se considera una de las terapias más intensas, más fuertes en cuanto a inmunosupresor. O sea, actualmente es como que la terapia más fuerte, ¿no? Obviamente tiene mayor efecto, pero también mayor potencialidad de ser tóxica, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, ¿no?, la dosis oral es de 1 a 3 miligramos por kilo por día, pero mayormente nosotros usamos la dosis en pulso, en ampolla, ¿no? Esta dosis es de 500 a 1000 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal cada 4 semanas, ¿no? Normalmente lo que hacemos es administrarle al paciente alrededor de 1 gramo endovenoso una vez, luego se espera un mes, otra vez, otro mes, otra vez. Es un paciente que viene cada mes por su dosis, por su pulso, se le llama de ciclofosfamida, ¿no? Normalmente le damos 6 dosis, ¿no?, como dice acá, mayormente 6 dosis. ¿Ok? Y luego podemos cambiar la acetoprina. Acetoprina es un fármaco por vía oral, ahora vamos a hablar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos comunes de la ciclofosfamida? Infecciones, obviamente, porque es recontra inmunosupresor. Puede causar supresión de la médula ósea, puede causar pancitopenia, náuseas, ¿no?, leucopenia, obviamente todo eso. Alopecia, puede también dar insuficiencia gonadal. Eso es un problema, ¿no? O sea, pues justamente no se le da una dosis muy alta porque las mujeres pueden ser estériles igual que los hombres, ¿no? Menos comúnmente puede dar cistitis hemorrágica, ¿sí? También es mucho más con la vía oral, pero puede dar también cistitis hemorrágica, cáncer de vejiga, también ha sido secundario, y otro tipo de alteraciones, ¿ya? Entonces, normalmente lo que hacemos, como le decimos, es eso, ¿no? Usamos hacemos dosis divididas para protegerlo de la cistitis hemorrágica, que es una de las complicaciones que se puede ver más. Y ¿no?, se utiliza también, se puede utilizar acetato de leuprolido para poder proteger, ¿no?, el ovario, se dice. Pero sin embargo, lo más importante es no darle una dosis tan alta, ¿no? Luego de la ciclofosfamida se puede utilizar la acetoprina por vía oral, ¿no? La dosis es de 1 a 2.5 miligramos por kilogramo de peso, más o menos, ¿no? Los efectos intestinales comunes, ¿no?, te da dolor abdominal, un poco de náuseas, ¿no? También puede dar supresión de la médula ósea, raramente puede dar infecciones, ¿no?, como espresóster, hepatotoxicidad, pancreatitis, ¿no?, pancreatitis por acetoprina. Puede incrementar el riesgo de linfoma y también toxicidad mayormente pulmonar, ¿no? La acetoprina en realidad es un medicamento, pastillas que usamos bastante. En realidad casi todos los procesos autoinmunes, como les digo, ¿no?, lupus, vasculitis, los pacientes toman acetoprina en casa, ¿no? Hay por ahí algunos test genéticos para poder más o menos saber si el paciente va a ir bien o mal, ¿no?, como la teopurina metiltransferasa. La ausencia de esta enzima está asociada a un incremento del riesgo de supresión de la médula ósea. Entonces podemos hacerle un despistaje, mayormente eso se hace en países desarrollados, de esa enzima, ¿no? Y si no la tiene, pues le cambiamos de medicación, ¿no? Otra medicación importantísima es el micofenolato mofetil, ¿no? El micofenolato mofetil viene en pastillas, normalmente sería 500 miligramos cada 12 horas. Se puede llegar hasta dosis de 1.5 gramos cada 12 horas o cada 8 horas incluso. Efectos comunes: puede dar diarreas, náuseas, mayormente vómitos, infecciones no tan frecuentemente, raramente da leucopenia, ¿no?, elevación de transaminasas. Este micofenolato lo usamos también para muchos procesos, podemos usarlo en vasculitis. Actualmente se usa mayormente para la nefritis lúpica y para los trasplantes renales, ¿no? O sea, lo usamos para la nefritis lúpica, y esos pacientes que son trasplantados renales de por vida tienen que tomar un inmunosupresor, ¿no? Y en este caso el que damos es el micofenolato mofetil, ¿no? Por otro lado tenemos el metotrexate, ¿no?, que se usó bastante. Este de aquí lo usamos sobre todo, también se usa bastante en cáncer,
sobre todo en coriocarcinoma, por ejemplo, coriocarcinoma, en mola también, ¿no? Y también en artritis reumatoide como inmunomodulador. Es el medicamento actualmente de elección en artritis reumatoide, ¿no? La dosis es de 5 a 25 miligramos una vez a la semana, ¿no? Y hay que utilizar ácido fólico, ¿no? Para poder minimizar la toxicidad gastrointestinal y también la alopecia. En general los efectos adversos, ¿no? Efectos comunes, úlceras orales, puede haber náuseas postdosis, neumonitis, es raro, pero es un efecto bastante preocupante, ¿no? Puede dar fibrosis pulmonar, ¿no? Fibrosis pulmonar por metotrexate en pacientes jóvenes incluso, ¿no? Supresión de médula ósea, osteoporosis y hepatitis también, hay que tener cuidado, ¿no? La leflunomida es otro fármaco que se usa también en artritis reumatoide. Puede dar diarrea, alopecia, rash, raramente transaminasas elevadas, hipertensión, insuficiencia hepática o alergia. ¿Ya? Entonces esos pacientes que tienen insuficiencia hepática estaría no recomendado usar leflunomida. Es un medicamento también inmunosupresor importante. ¿Ya? Entonces, en realidad esos son los inmunosupresores más utilizados, ¿ya? Ciclofosfamida, cetoprina, metotrexate y micofenato son los más usados actualmente. Luego tenemos los anticuerpos monoclonales, que como les digo les voy a dar simplemente una introducción. Estos anticuerpos monoclonales se sintetizaron, ¿no? Justamente a partir de algunos derivados de ratones y otros ya quiméricos utilizando también propiedades humanas, ¿no? Al final lo que hacen estos anticuerpos monoclonales es dirigirse contra un blanco específico, ¿no? Es algo fascinante en realidad. O sea, esto de acá tiene un montón de implicancias, ¿no? O sea, miren, ¿cómo empezó todo esto de los anticuerpos monoclonales? ¿No? Al inicio decían pues de que cuando usamos la quimioterapia, ¿no? Que era la terapia pues estándar para el cáncer. ¿Qué hace la quimioterapia? La quimioterapia, como la ciclofosfamida, ¿no? U otros productos, lo que hacen es destruir las células, ¿no? Destruir las células, pero tanto buenas como malas a veces, ¿no? Entonces acá teníamos por ejemplo un cáncer de pulmón, ¿no? Imagínate que este es el pulmón y acá hay un cáncer enorme. Entonces le damos la quimioterapia y la quimioterapia eran sustancias recontra tóxicas que al final mataban las células, ¿no? Se las llevaban, pero también se llevaban otras células de nosotros y también hacían toxicidad pues a veces a la médula ósea, etcétera, ¿no? Lo que hacen estos anticuerpos monoclonales es que se van a dirigir justamente, van a tratar de dirigirse contra las células neoplásicas. ¿Y cómo lo logran? Justamente las células neoplásicas tienen receptores o tienen señales que van a unirse específicamente justo a estos anticuerpos. Estos anticuerpos los sintetizamos para que puedan unirse a esas células. De esa manera, la unión, ¿no? de los fármacos no es solamente atacarlos, sino ese fármaco se va a unir a esa célula cancerígena y las células del sistema inmune o ellas mismas lo van a atacar. O sea, es un ataque más dirigido. Y acuérdense ustedes después de que el reconocimiento antígeno-anticuerpo es uno de los más específicos. Entonces justamente eso hace tan potentes a los anticuerpos monoclonales, ¿no? Que tengan una especificidad sobre lo que queremos atacar. Y no solamente células neoplásicas, como vamos a ver, sino también células del sistema inmune mismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos el sufijo OMAP, quiere decir que todo el anticuerpo es netamente murino, netamente de ratón. Si es quimérico, el 65% de humano y el resto de murino se le va a llamar CIMAP, infliximab, por ejemplo, ¿no? Los que tengan el sufijo SUMAP tienen más del 90% humano, por eso se le llama humanizado, y los que son netamente humanos solamente se les va a llamar UMAP, ¿no? Se supone que los que son más humanos tienen menos potencialidad de hacer inmunogenicidad, porque también es posible que haya inmunidad contra los propios anticuerpos monoclonales, ¿no? Al ser anticuerpos monoclonales, seres extraños de componente murino van a ser atacados a veces por el sistema inmune, ¿no? Y muchas veces eso es la causa del fracaso del tratamiento, ¿no? Bueno, y acá tenemos los principales, ¿no? Anticuerpos monoclonales. Acá tenemos por ejemplo el rituximab, que es uno de los más usados, ¿no? Este es uno de los más usados, ¿no? El mecanismo es citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿no? En este caso es el anti-CD20. Se dirige contra la proteína CD20 de los linfocitos, ¿no? La dosis normalmente que se usa es 375 miligramos por metro cuadrado de superficie en goteo endovenoso una vez por semana por 4 semanas, ¿no? Una vez semanalmente por 4 semanas. Principal efecto tóxico relacionado, bueno, fiebre, exantema, disnea, reducción de linfocitos B y neutropenia de inicio tardío, ¿no? Miren ustedes el CIMAP, luego tenemos al emtuzumab, ¿sí? Terminación en sumab, también igualmente.
Efectos tóxicos relacionados con la administración intravenosa, y acá más que todo reduce el número de linfocitos T, ¿no? Tenemos el trastuzumab, efectos adversos, miocardiopatías y efectos relacionados a la administración endovenosa, ¿no? Bevacizumab es otro de los más usados, que se utilizan en algunos tipos de cáncer, efectos adversos, hipertensión, hemorragia pulmonar o perforación gastrointestinal, ¿no? Esos son los que más usamos en realidad. Y mayormente lo usamos mayormente en artritis reumatoide, en vasculitis bastante, también lo usamos en anemia hemolítica, ¿no? Los demás más que todo lo usamos en algunos tipos de cáncer, ¿no? Miren ustedes, acá está el CDB, ese es el linfocito B, entonces los anticuerpos, en el caso que hemos hablado varios, se van a unir a los linfocitos, ¿no? Ese es el linfocito B, expresa una proteína que es el CD22, y acá también hay una proteína que es el CD20. ¿Quién se va a dirigir contra el CD22? El anticuerpo monoclonal llamado eperatuzumab. Al CD20 se van a unir varios, el rituximab, ocrelizumab, atumelumab, etcétera, ¿no? Por acá tenemos otro tipo de receptores, CD40, ¿no? El CD86, que se va a unir al CTLA4, que está expresado justamente por el abatacept. Acá tenemos otros receptores importantes, ¿no? Acá tenemos receptores también de membrana, y esos también van a tener sus propios anticuerpos monoclonales, el atacicept o el belimumab, ¿no? El belimumab se va a unir al famoso BAF, ¿no? al factor activador del linfocito B, BAF, ¿no? Es belimumab. Indicaciones de estos fármacos anti-TNF, o sea, los fármacos anti-TNF mayormente tenemos acá al infliximab, tenemos al etanercept, que son uno de los primeros anticuerpos monoclonales que salieron para tratar artritis reumatoide, ¿no? Acá está la dosis del infliximab, 3 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Bueno, más metotrexate. El etanercept, 25 miligramos 2 veces por semana, subcutáneo, o 50 miligramos cada semana. Y el adalimumab, también 40 miligramos subcutáneo cada 2 semanas. Muchos de ellos se utilizan subcutáneo, ¿no? Esa es la ventaja que tienen también sobre otros fármacos, ¿ya? Entonces, los anti-TNF son fármacos especiales que se usan en procesos autoinmunes como artritis reumatoide. El efecto que tienen los anti-TNF es que incrementan el número de infecciones, sobre todo por tuberculosis. ¿Por qué, doctor? Porque el TNF, justamente el factor de necrosis tumoral, es una de las citocinas que más implica en la patogenia justamente de la tuberculosis, ¿no? El infliximab fue el primer tratamiento anti-TNF estudiado en la R. Es un anticuerpo monoclonal quimérico, peso molecular de 149 kilodaltons. Se une tanto al TNF-alfa soluble como al expresado en la membrana celular, bloqueando su unión del TNF a los receptores P55 y P75. La vida media del medicamento es de 8 a 9.5 días, dependiendo de la dosis, y el volumen de distribución es de 2 a 3 litros, ¿no? Se administra por vía endovenosa durante 2 horas y la concentración máxima tras una infusión es de 118 microgramos por mililitro. El etanercept es otro anticuerpo importante, es una proteína de fusión dimérica obtenida por ingeniería genética. 2 cadenas idénticas de la proporción extracelular soluble del receptor para el TNF-alfa humano, obtenidas mediante técnicas de ADN recombinantes, ¿no? Lo vamos a unir a una fracción constante de la IgG1 humana. El etanercept es de origen exclusivamente humano, contiene 934 aminoácidos y tiene un peso de 150 kilodalton. Se va a unir mediante un enlace de alta afinidad, tanto igualmente al TNF soluble como al expresado en la membrana, impidiendo su unión a los receptores TNF. Aunque el etanercept se une al TNF transmembrana, al contrario de otros anticuerpos, no lisa las células ni activa el complemento in vitro, ¿no? Igualmente es efectivo. Otro fármaco importante que se está desarrollando es el belimumab, ¿no? Igualmente viene en ampolla, una dosis de 10 miligramos por kilogramo. En este caso se da al día 0, luego se da al día 14, o sea, a las 2 semanas, y luego a las 4 semanas, ¿no? Posteriormente de ello se da cada 4 semanas. El belimumab, como habíamos visto, era el anticuerpo monoclonal que se unía al BAF, que era el factor activador de linfocitos B. Y actualmente esas son las implicaciones de su uso en lupus eritematoso, ¿no? Pacientes con lupus clínicamente activo y con positividad a ANA, especialmente si tiene anti-ADN positivo hipocomplementemia. Ausencia de respuesta tras al menos 3 meses a otro tipo de tratamiento, ¿no? Que incluye corticoides y antipalúdicos. Necesidad de prednisona, o sea, un paciente que ya necesita prednisona más de 7.5 miligramos. Otro criterio, contraindicación para la utilización de los inmunosupresores indicados arriba, por ejemplo la cetoprina, la ciclofosfamida, etc., ¿no?
Paciente que tenga afección mucocutánea refractaria, artritis, serositis, trombopenia refractaria, vasculitis cutánea, nefritis o afectación multisistémica también refractaria. Entonces, como ustedes pueden ver, esos criterios, o sea, son para simplemente pacientes que no han respondido a ningún otro medicamento, y ahí recién se va a usar el adalimumab, ¿no? Este es el famoso adalimumab, Humira, subcutáneo cada 15 días. Indicaciones, aquí las tenemos. Igualmente, el etanercept, el golimumab se usa para la artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante. La infliximab se utiliza además de la R en enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa también, ulcerativa, psoriasis en placas, artritis psoriásica, ¿no? Tenemos otros medicamentos, miren ustedes, todos ellos son medicamentos que tienen unos blancos únicos, ¿no? Por ejemplo, la interleuquina 1, anakinra, ¿no? ¿Para qué se usa AR? Inhibidor de los linfocitos T, el abatacept, ¿no? Artritis reumatoide también. Inhibidor de CD20, ya sabemos que es el rituximab, ¿no? El rituximab se usa para vasculitis, para R, pero también miren ustedes para leucemias, ¿no? Leucemia linfocítica crónica, linfoma no Hodgkin. En realidad el rituximab se ha usado bastante en cánceres hematológicos y los resultados son muy buenos, ¿no? Antagoniza el receptor de interleucina 6, tenemos ahí al tocilizumab, que se usa en la AR. Muy bien, acá tenemos otros medicamentos, ¿no? Que se usan, por ejemplo, en este caso, en la esclerosis múltiple. Estos medicamentos en realidad son también relativamente antiguos, ¿no? Los interferones, por ejemplo, los interferones beta, ¿no? Lo que hacen es promover el cambio del TH1 al TH2, ¿no? La especie de linfocitos TH1 helper a TH2, disminuyendo la respuesta inmune de esta manera, ¿no? Los síntomas característicos eran síntomas de resfriados, depresión, difusión tiroidea, elevación de enzimas hepáticas. Eso es lo más frecuente ocasionado por interferón, ¿no? Interferón para el tratamiento de esclerosis múltiple, ¿no? También tenemos el acetato de glatiramer, que se utilizaba también, igualmente promueve en este caso la supresión, ¿no? Las células TH2 supresoras, y las células TH2 supresoras van a tratar de disminuir la respuesta autoinmune, ¿no? El acetato de glatiramer, ¿no? Ahí está la también categoría del embarazo B. La mitosantrona es un inhibidor de la topoisomerasa que va a llevar a la disminución de la producción de los linfocitos, alterando su ADN. Mitosantrona, ¿no? Caída de cabello, cardiotoxicidad, leucemia, muchos efectos adversos, infertilidad, es una categoría X en el embarazo, ¿no? Recontra dañina, ¿no? Luego, para la esclerosis múltiple también se han sintetizado otros anticuerpos. El natalizumab, miren ustedes, es un anticuerpo monoclonal. Bloquea el BLA4, interacción con uno de los expresores de las células endoteliales, que es el BCAM1, ¿no? Por ejemplo. El fingolimod, otro modulador del receptor S1P, que va a llevar al secuestro de los linfocitos en los nódulos linfoides, ¿no? O sea, en realidad va a disminuir también la actividad de los linfocitos, ¿no? El fingolimod. Muy bien, otros medicamentos, aunque en realidad estos de aquí ya no, o sea, no necesariamente controlan, digamos, la respuesta inmune, sino también el crecimiento, ¿no? Ese es el crecimiento de las células, ¿no? La reproducción, el crecimiento de las células epiteliales. ¿Cuáles son ellos? Los inhibidores de la tirosina sinasa. Nuevamente, son anticuerpos monoclonales, pero que se van a dirigir a los que justamente van a procesar la tirosina sinasa, y de esta manera van a disminuir la producción, la reproducción de las células tumorales, ¿no? Que es lo que rápidamente afecta al ser humano. El imatinib se usa en las leucemias mieloide crónica, linfoblástica, como hemos visto. Otro importante por acá, el sorafenib, ¿no? Cáncer renal, cáncer hepatocelular. Sunitinib, cáncer renal también, igualmente tumores del estroma. Y así tenemos varios medicamentos, ¿no? Acá tenemos el apatinib, que se usa en cáncer de mama, que se están usando cada vez más en cáncer de manera más dirigida, mucho mejores que la quimioterapia, con resultados muchas veces muy buenos, en el caso mayormente el imatinib, otros resultados que por ahí están todavía más o menos, ¿no? Los llamados anticuerpos monoclonales, ¿no? Estos de acá son, digamos, dirigidos ya al sistema inmune. Rituximab se usa en linfoma, cetuximab en cáncer escamoso de cabeza y cuello, el trastuzumab, ¿no? Cáncer de mama, bastante ya se está usando en la actualidad, incluso en Perú. Trastuzumab, bevacizumab, cáncer colorectal metastásico, por ejemplo, también por ahí demostró algunos resultados. En realidad, como ustedes ven, esto de los anticuerpos monoclonales y la terapia blanco está para explotarla mucho más, ¿no? Y finalmente les había traído esos cuadritos ya que son medicamentos, ¿cómo decirlo ya? No solamente se atacan a una parte, a la reproducción de los linfocitos, o no solamente atacan a un tipo de células específicas, sino ahora vamos a atacar a las células inmunes para que moderen
la reproducción de las células cancerígenas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, medicamentos, ¿no?, que van a regular la depresión de los Treg, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, las células tumorales. Otros van a, por ejemplo, antagonizar receptores como el antifab, que tiene que ver con los linfocitos T. Otros van a encargarse de la linfodepresión, ¿no?, de la reacción post-quimioterapia o radiación, ¿no? O sea, van a empezar a, digamos, a favorecer la producción de las células tumorales, ¿no? Otros, por ejemplo, los que tienen que ver con las integrinas o los factores de crecimiento epitelial. Entonces, los tumores en realidad tienen múltiples vías de reproducción, ¿no? Pueden reproducirse a nivel de vascular, a nivel de tejido epitelial, pueden controlar ciertos checkpoints, ¿no? Esos checkpoints quieren decir como punto de control, ¿no?, de las diferentes enfermedades. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con los nuevos medicamentos? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá lo que sucede es que existen ciertos, digamos, estímulos que van a favorecer la destrucción, por un lado, o en todo caso el dejar crecer al cáncer, ¿no? Al cáncer. Y justamente eso es lo que se va a poder controlar, ¿no? Por ejemplo, el CTLA4, como ustedes pueden ver acá, el CTLA4 es un receptor que puede ser bloqueado, ¿no?, uniéndose a este componente que es el B7, ¿no? Este B7, por ejemplo, si se une al CTLA4, va a bloquear la señal inmune y por lo tanto la activación del linfocito T, ¿no? Entonces, miren ustedes, este CTLA4 del linfocito T, si se une a la célula dendrítica, ¿qué va a hacer? Le va a decir, la célula dendrítica le va a decir, ¿sabes qué? No te expreses, no te actives. El linfocito T entonces no va a activarse, se va a suprimir, ¿no? Entonces la activación del linfocito T requiere la señal 1 y la señal 2, ambas señales para poder manifestarse, ¿no? Esta señal 1 es proveniente del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? O sea, la célula dendrítica, que es, como les dije, la célula presentadora de antígenos, ¿qué hace? Tiene su MHC que reconoce el linfocito T, se une y posteriormente tiene su B7 que le va a decir, ¿sabes qué? Actívate. Nuevamente, entonces si nosotros, digamos, si la célula dendrítica logra unir su B7 con el CTLA4, lo va a apagar al linfocito. Eso es lo que sucede aparentemente en el cáncer, ¿no? En el cáncer, uno de los tantos mecanismos que pueden existir, uno de ellos, por ejemplo, es que la célula dendrítica se inactiva y le dice al linfocito T, tranquilo. Entonces, nosotros vamos a hacer anticuerpos monoclonales contra este CTLA4. ¿Qué va a hacer ese anticuerpo? Que es, por ejemplo, el ipilimumab. Se va a unir al CTLA4 antes de que el linfocito, de que la célula dendrítica se una al B7, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es, va a inhibirlo, va a bloquearlo, entonces ya no va a poder inhibirlo. Por lo tanto, la célula T va a estar activada, ¿sí? Esa señal ya no va a existir. Y por lo tanto, la célula T va a estar activada, ¿ya? Entonces este es el bloqueo de CTLA4. Ustedes pueden buscar en la literatura, hay un montón de medicamentos de anticuerpos monoclonales que se va a encargar de bloquear el CTLA4. Y de esta manera vamos a activar a los linfocitos y los linfocitos van a acabar con las células tumorales, ¿no? Por otro lado, también miren ustedes, tenemos acá otro. Acá tenemos esas son las células tumorales que tienen a su vez proteínas que es la PDL1, y por acá tenemos a los linfocitos T y B que van a expresar un receptor PD1. Igualmente, esta unión va a favorecer la destrucción o no de las células tumorales, ¿no? Nuevamente acá tenemos la unión del PD1 con el ligando PDL1 que se encuentra en la célula tumoral, va a bloquear la expresión TCR y por lo tanto va a evitar la activación de la célula T, ¿no? Entonces miren ustedes, esta célula T va a reconocer a la célula tumoral, esa célula T viene a matarlo, ¿verdad? Entonces reconoce a la célula tumoral, pero ese tiene un ligando que es PD1. Cuando interactúan, entonces va a poder bloquear la activación de la señal T. ¿Qué vamos a hacer nuevamente, doctor? Vamos a crear un anticuerpo. Acá, por ejemplo, tenemos al pembrolizumab o al nivolumab, que se va a unir a este PD1 ligando, a este famoso PD1L, por eso se llama PD1L. ¿De quién es este PDL1? Perdón, es PDL1. ¿De quién es este PDL1? De la célula tumoral. Entonces, este anticuerpo monoclonal, mira, yo lo creo en la farmacia, lo creo en el laboratorio para que vaya contra él
ligando PD1, se une, entonces viene el célula T y de frente lo mata, pues porque ya no tiene esta posibilidad inactivante. Miren ustedes la calidad, la complejidad de los anticuerpos monoclonales que se dirigen justamente al receptor, ¿no? A la proteína de la célula tumoral que va a impedir su destrucción. Entonces realmente esto de acá está pues en bastante auge, ¿no? Y en realidad estos diferentes, ¿no? Como vamos a ver, el PD1, PDL1N, ¿no? Que va a inducir al linfocito T regulador, por ejemplo, ¿no? A la célula IL-10, va a generar también, incluso la célula tumoral puede generar anergia en la célula T, o va totalmente, ¿no? Acabarla, va a generar apoptosis, supresión de la célula dendrítica, etc. Entonces todo esto de aquí puede ser controlado a partir de los anticuerpos monoclonales. Entonces le digo, esto de acá en verdad va a ir creciendo. Nosotros estamos acostumbrados ya cada rato a ver reportes de nuevos medicamentos. Obviamente no solamente el objetivo del anticuerpo monoclonal debe cumplirse, sino también todo su perfil del fármaco, ¿no? O sea, aparte de que cumple la función, tiene que ser seguro, no ocasionar reacciones adversas, y eso es lo que a veces complica las cosas, ¿no? Hay medicamentos que son buenos pero que no pasan la prueba a nivel poblacional o tienen muchos efectos adversos. Pero en general esto de aquí va a ir creciendo, ¿no? Y acá vemos también muchos otros ejemplos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo a medida que las células tumorales nos van captando cada vez más, ¿no? Son reconocidas por las linfocitos T, van a inducirle poco a poco, ¿no? La expresión del PDL1 y PD1, y poco a poco miren ustedes cómo se desactivan. Ese es el mecanismo por el cual el tumor se libera, ¿no? Se escapa de esos linfocitos T. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido mucho el curso de farmacología y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad.